Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a nuestras por la oportunidad, don Federico, de estar compartiendo con usted y los amigos televidentes. Doctor, en los Estados Unidos el cambio entre demócratas y republicanos, o republicanos y demócratas, ha levantado el avispero político que sigue teniendo consecuencias a raíz de las acciones del denominado asalto al Capitolio. El presidente Donald Trump, a pesar de que salió del poder, sigue en marcha un juicio político que pudiera cambiar la vida de un expresidente en la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo se manifiesta, cómo impacta esto políticamente entre republicanos y demócratas? Y la figura de Donald Trump, no solo como político, sino también como empresario, porque hay instituciones, hay firmas que ya han anunciado medidas en contra de los negocios y las alianzas con la firma del ex mandatario. Sí, Donald Trump marca un antes y un después en la historia política contemporánea de los Estados Unidos. Como primera potencia del planeta, Donald Trump es el primer presidente de la posverdad y que vino a llenar un vacío de una élite política que había perdido de vista los principales objetivos que debe tener toda élite que se precie del ejercicio de la política, que es la búsqueda del bienestar de aquellos ciudadanos que representan. Ante ese déficit de atención que tenía la sociedad estadounidense, que Donald Trump, que es un hombre que venía del ámbito demócrata, no olvidemos que estuvo detrás del apoyo a Hillary Clinton para ser senadora por el estado de Nueva York, su apoyo a los demócratas, un hombre que venía de ese ámbito político, y luego en un mundo como el actual, donde la civilización del espectáculo permite a personas que hacen vida pública subirse en el tren de la política, Donald Trump se engancha al tren republicano, vence a avetados políticos de ese partido y luego, de manera increíble, llega a la presidencia. Entonces, Donald Trump viene a marcar un hito en la historia política contemporánea porque también puso en evidencia las partes pudendas de los tejemanejes, de esos recovecos que no nos muestran en la política, pero Donald Trump los evidencia, y ese juicio político que, bueno, el mismo nombre lo dice, es un juicio político, tiene también sus aristas, porque habrá que ver si los republicanos quieren sacrificar aún más su cuota de poder, de darle entonces a los demócratas ese espacio de la única opción ante la verdad y los mejores intereses del país, es decir, ese pensamiento único de que los demócratas representan entonces la sensatez y que Donald Trump no la representa. La situación en Estados Unidos es muy compleja como para que el partido republicano pase por alto que Donald Trump, si bien es cierto que tiene carisma, Donald Trump lo que supo fue encarnar las aspiraciones y el pensamiento de mucha gente que se identificó con la agenda de Donald Trump. Por eso, cuando se quiere referir a Donald Trump, no pasemos por alto que está fundamentado en los más sólidos valores de la sociedad estadounidense, que son los valores WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant, es decir, blanco, anglosajón y protestante. Y la mayoría
del colectivo evangélico es de Trump. Es decir, el blanco anglosajón y protestante en su mayoría está con Donald Trump. Y más serio aún, las elecciones desde la perspectiva del ámbito republicano, más de un 65% creen que hubo fraude. Entonces, habría que calcular si en el futuro a los republicanos les convendría votar a favor de ese impeachment en contra de Donald Trump. Y la realidad es que Trump, sin lugar a dudas, nos muestra las fracturas de una sociedad que evidentemente, y como planteaba el presidente Biden en su toma de juramentación, parecería casi una utopía pensar en la armonía de esa sociedad. Y creo que estamos pasando por alto un elemento que siempre va a ser fundamental en la vida política, y es el religioso. Y no es algo peregrino. Cuando Donald Trump se presenta en contra de la agenda LGTBQ, cuando Donald Trump está a favor de esos valores que son anti-homosexuales, anti-lesbianas, anti-transgénero, eso no es algo que viene alado por los cabellos. Todo eso está fundamentado en los valores que han cimentado la sociedad occidental. Es decir, todo lo que es el judeo-cristianismo, tanto en el libro de Génesis como lo vemos en la referencia a Sodoma y a Gomorra, así como también en el mismo libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes también vemos alusiones en contra de la homosexualidad, toda la política de promoción transgénero y LGTBQ, quieras o no, va en contra de los valores tradicionales de la familia. Eso no es un asunto que deba verse como de una línea política de Trump. Eso hay que verlo en valores que se han cimentado por más de 2000 años en la sociedad occidental y que evidentemente en un mundo como el de hoy, en el cual Occidente se encuentra en decadencia, estos temas coinciden con la decadencia de un mundo occidental que ha perdido fuerza ante sociedades más tradicionales como la China, como la de la India, que fundamentan más sus valores en la fortaleza familiar. No así en valores que promueven más el hedonismo, el individualismo, y quieras o no, Trump supo entrar en ese nicho, digamos así, de mercado, porque no es solamente en Estados Unidos. De hecho, ese sector protestante representa más de 650 millones de personas alrededor del planeta, desde Sudáfrica, Malawi, Nigeria, Brasil, son determinantes, y en Corea del Sur, donde más del 56% de la población son cristianos protestantes. A la hora de decidir quién va a ser el presidente, hay que tomar en cuenta a los evangélicos protestantes. Y hay una especie de disputa, una guerra, porque los movimientos LGTBQ han identificado a los grupos protestantes como sus principales adversarios. ¿Qué impacto tiene el triunfo de Biden para la República Dominicana y América Latina en sentido general, en torno a la orientación política? La administración Biden conoce más la región y la presencia china, la gran presencia china en el Caribe, porque en Centroamérica hace un buen tiempo que China ya está presente, y en toda la región
va a hacer que la administración Biden preste más atención. De hecho, el anuncio que conociéramos primero a través del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que Biden le informaba que se iban a ofrecer ayudas sobre los más de 4.000 millones de dólares en todo Centroamérica, es algo muy alentador y positivo. Tenemos una Centroamérica devastada por huracanes recientes. Es evidente que la mejor forma de evitar la migración para los países del norte es hacer inversión en esos países para que la gente pueda tener medios de vida. Y Biden, recordemos, es un avesado político de la élite política de los Estados Unidos, que por más de 40 años ha venido trabajando desde el Congreso. Y el conocimiento de Biden sobre la región podría ser un punto muy positivo. Y bueno, esperemos que en medio de todas las complicaciones que hay, porque evidentemente Estados Unidos no está solo en la región, y lo vemos en el caso, por ejemplo, de Venezuela, la presencia China, la presencia rusa, la presencia de Irán, la presencia de Turquía, pero evidentemente la administración Biden tiene ya un mayor acercamiento hacia esta zona. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. República Dominicana, al parecer, ha cambiado su posición frente a la situación de Venezuela. Más de 50 jefes de Estado consideran a Maduro como un gobierno ilegítimo y reconocen a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay una variación en cuanto a la apreciación que hace oficialmente el país vía la Cancillería de desconocer al presidente reconocido internacionalmente de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Qué significa esto para la geopolítica y la diplomacia dominicana? La realidad es que el Guaidó nunca fue representante de Venezuela ante Naciones Unidas. Guaidó fue una jugada política que debió ser mejor pensada, porque dentro de la propia oposición venezolana más representativa que Leopoldo López, había gente como Capriles que no estuvieron apoyando a Guaidó. Y siempre hago referencia de que en Venezuela el propio Departamento de Estado, Mike Pompeo, en un documento que filtró The Washington Post, indicaba a Pompeo que en Venezuela todo el mundo cree que puede ser presidente y que eso era un dolor de cabeza tratar de cohesionar a la oposición venezolana. Ya Pierpaolo Parolini, que había sido el representante del Vaticano en Venezuela, por las declaraciones del Papa, eso es lo que deduzco, ya le había expresado esa fractura de la oposición venezolana, porque el Papa Francisco, al momento de ser abordado sobre la situación del país andino, refería que en Venezuela la oposición no se pone de acuerdo. Entonces, evidentemente que aunque escuchábamos que Guaidó era el presidente,
pero usted notaba que los diplomáticos que estaban en los países eran los que había acreditado el gobierno de Maduro. Guaidó de facto no fue jefe de Estado. Y en las relaciones internacionales existe algo fundamental y es el interlocutor válido. Si usted quiere resolver una situación, usted tiene que ir donde las manos que mecen la cuna, y ese es el interlocutor válido. Y estas fueron las expresiones que se utilizaron para referir de que evidentemente el gobierno de Maduro, el interlocutor válido es Maduro. Pero siempre que veamos a Maduro, don Federico, hay que ver a la élite militar. En Venezuela el poder siempre ha pasado por los cuarteles. Y un asunto importante dentro del cambio del orden geopolítico que tiene el planeta, el problema de Venezuela no se resuelve en Caracas, se resuelve en Washington, Moscú y Pekín. O sea, esos países, profesor, deben negociar una salida común y consensuada para poder haber una solución a la situación que pasa por Venezuela. Sin el apoyo de Rusia y de China, los militares y Maduro no estuvieran en el gobierno. Sin el apoyo de Irán, que ahora tiene muchos supermercados en Venezuela, sin el apoyo de Recep Tayyip Erdogan, del gobierno de Turquía, que ya hay vuelos directos desde Caracas hasta Estambul, no estuviese el régimen. Estamos hablando de uno de los países más ricos del planeta, con materias primas no solamente como el petróleo, sino como el niobio, que es fundamental para la aleación del acero. También con coltán, que es la mezcla de columbita y tantalita, que sirve para las baterías de los celulares, de las computadoras. Estamos hablando de un país que tiene una extensión territorial de más de 900.000 kilómetros cuadrados, es decir, más que Alemania y España juntos. Estamos hablando de un país que tanto China como Rusia han sabido estratégicamente apoyar, y que evidentemente para resolver la situación venezolana se requiere hablar con los grandes actores de la política internacional. Y por supuesto, la élite militar venezolana, que es una élite monolítica que tiene muy bien delimitado y muy claro cuál es el proyecto que tienen. No así la oposición venezolana. La posición de República Dominicana cambia la brújula geopolítica del país o geopolítica general frente a Venezuela, profesor. La posición que presenta la República Dominicana en este momento va más acorde de lo que ha seguido la pauta internacional, y es que con quien hay que dialogar es con el interlocutor válido, que es el gobierno de Nicolás Maduro. Este es el planteamiento que ha hecho el gobierno dominicano y que va en consonancia, ya lo decía anteriormente, con lo que hemos visto ante Naciones Unidas. Naciones Unidas nunca reconoció a Guaidó. Y si vamos a... ¿Sí? Sí, que el gobierno de Maduro es de hecho quien representa a Venezuela. Esto fortalece... ¿Qué institución del Estado venezolano llegó a conducir Maduro? Guaidó. Ninguna. Esto coloca entonces a Maduro en una posición de recuperación y fortalecimiento. El gobierno venezolano, la oposición venezolana no ha estado cohesionada, ha estado fracturada.
Y esto hace, por ejemplo, ahora ese espacio que se quedó libre, porque la oposición no supo aprovechar quizás el momento político en el cual a Guaidó se le reconocía, ahora Maduro lo que ha hecho es capitalizarlo. Y así es como usted lo expresa. Es decir, que la oposición va de errores en errores. Es decir, si lo vemos desde la perspectiva estratégica, con miras a recuperar el poder. Y eso lo refería Capriles también. República Dominicana y Haití han dado también un giro en las relaciones. Los presidentes, Luis Abinader y Jovenel Moïse, anunciaron un acuerdo en una serie de acciones. ¿Qué significa esto para la isla en términos de manejo de su política de acercamiento y de fortalecimiento? Son las más promisorias buenas nuevas que hemos tenido en la historia de las relaciones binacionales. Digamos que si se puede cumplir con la agenda que han esbozado las autoridades de ambos países, el hecho de que un país como Haití, que no tiene registro civil, la República Dominicana, que tiene el problema de la migración haitiana, pueda lograr que pueda registrarse civilmente a los ciudadanos haitianos, tanto allá como los que están aquí, que se pueda abordar ese problema fundamental, como es el del nacimiento de haitianos en el territorio dominicano, y que ya sea con Médicos Sin Fronteras o con organismos internacionales, que se puedan tener los hospitales dentro del territorio haitiano para que las haitianas den a luz. Estamos hablando de un hito muy positivo de cara a enfrentar el problema desde su raíz. Es un punto que se anota la administración del presidente Abinader como el gobierno haitiano, porque es es el abordamiento desde la raíz del problema, es decir, las causas que pueden afectar y mellar más nuestras relaciones de cara a futuro, será la del nacimiento de haitianos aquí en el país, y el tema de la reforestación también. Es decir, reconozcamos lo siguiente: Haití solamente tiene un gran río, y es el río Artibonito. El río Artibonito nace en República Dominicana, en la zona de Restauración. Si nosotros no pensamos que vivimos en una misma isla, que de hecho cuando Colón llegó en el primer viaje, que el encallamiento de la Santa María obligó a hacer el fuerte de la Navidad en el Cacicazgo de Marién, en la zona que hoy ubicaríamos donde está Cabo Haitiano, habló fue de la Española o de la Hispaniola. Es decir, que nosotros, aunque un lado sea Haití o Tierra Alta y otra parte de la isla sea Quisqueya, seguimos siendo la misma realidad geográfica. Entonces, el anuncio de tareas que permitan la reforestación de aquel lado, eso es positivo. Todo lo que sea conveniente para un Haití que apenas tiene un 2% de masa boscosa, lo cual es sumamente peligroso. Para una isla como la de Santo Domingo, que si sumamos la densidad poblacional haitiana más la nuestra, es decir, 11 millones del lado haitiano y 11 millones más aquí, es una densidad poblacional muy, muy alta. Así que nosotros, de verdad, desde que vimos la información, desde la perspectiva del análisis académico, lo que nos sentimos fue esperanzado en que se están viendo propuestas sobre la mesa que van a abordar este sensible y
y de una manera u otra ineludible problema que es el de los desafíos que enfrenta un país que ha estado como Haití postrado por la falta de recursos y de una élite política que muestre un mayor interés por el mejor futuro de su país. Profesor, gracias por ilustrar al país, a la audiencia, al mundo, con este diálogo orientador acerca del rumbo que toma la geopolítica, como siempre, por su gran dominio y preparación sobre estos temas. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. Proseguimos con nuestro contenido.